la administración pública está en la obligación de poder cumplirlas, ¿no? Cumplirlas con eficiencia y eficacia, ¿ok? Entonces, eso habíamos hecho referencia en torno a lo que significa administración pública y también les habíamos precisado sobre el particular que en nuestra ley de procedimiento administrativo general se utiliza el término entidad pública, ¿correcto? Entonces, son conceptos fundamentales que hemos trabajado el día de ayer y que luego de eso, como segundo aspecto, habíamos empezado a hablar todo en torno al título preliminar de la ley de procedimiento administrativo general, especialmente refiriéndonos a su ámbito de aplicación, a la finalidad, el contenido, las fuentes del derecho administrativo y hemos cerrado con el tema de los precedentes administrativos, ¿no? Logramos de alguna forma explicar el carácter obligatorio y los matices que existen dependiendo de la conformación de los propios tribunales. Eso por un lado. Y finalmente cerramos la presentación cuando empezamos a tratar todo en torno a lo que significa el acto administrativo, qué es un acto administrativo, qué diferencias hay entre un acto de administración interna. Estudiamos y sobre todo repasamos los requisitos de validez del acto administrativo, cuáles son sus principales componentes a través de un caso práctico y cerramos con el tema de las nulidades en el acto administrativo. ¿Correcto? Eso fue el desarrollo temático de la sesión del día de ayer y entonces hoy día vamos ya a desarrollar en estricto lo que significa todo lo relacionado ¿no? Todo lo relacionado al procedimiento administrativo o sancionador, ¿correcto? Sin antes, en ese contexto que voy desarrollando, hablaremos también de los componentes que son los sujetos administrativos, hablaremos también del silencio administrativo, hablaremos también de los procedimientos trilaterales, pero creo definitivamente que la matriz para poder abordar esta temática está centrada fundamentalmente en el procedimiento administrativo sancionador. Con esta jornada, ¿no? Yo creo que ahí en la presentación, si vamos directo, hay una que es este procedimiento sancionador. No sé si podemos ubicarla, por favor, o hacer. No sé si me puedes ayudar, Henry. Sí, sí, sí. Más adelante, más adelante. Más adelante. Más adelante, por favor. Todo lo que es este procedimiento sancionado. Más adelante, más adelante. Ya. No, un poquito más. Ya. Ahí nomás. Listo. Ya. Ahí nomás. Ahí vamos a trabajar. Vamos a trabajar esta lámina. Amplíe la presentación, por favor. ¿Ya? ¿Cómo ven? Perfecto, perfecto. Listo. Ok.
Perfecto. Listo. Muchísimas gracias. Bueno, como les había manifestado, esta jornada va a servir en estricto para poder conocer los principales componentes de lo que significa el procedimiento administrativo sancionador, tanto desde la dimensión sustantiva como desde la dimensión procesal. Y en el proceso que voy explicando cada uno de estos componentes, vamos abordando todos los temas que son de interés justamente en la temática que nos ha convocado para los días, tanto para estos días, ¿no? A ver, eh, debemos, como siempre, contextualizar el procedimiento sancionador, ¿ya? Si nosotros le damos una mirada al texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, efectivamente encontraremos un capítulo que está muy relacionado a la potestad sancionadora de la administración pública. Recuerden ustedes que la influencia española es evidente en nuestro procedimiento sancionador, a tal extremo que y de las administraciones públicas, administración pública, ¿no? Entonces, los avances que se dan en el marco normativo permiten de alguna forma que en nuestro país se reconozca expresamente un capítulo referido a potestad sancionadora de la administración pública a partir de la vigencia de la ley 2744 del año 2001. ¿Ok? Entonces, una primera conclusión es que la influencia del procedimiento sancionador en el Perú está muy vinculada a los aportes, al desarrollo en su momento, no solo de sus componentes, sino también de sus características del procedimiento sancionador español. Ok, esto en principio. En segundo término, ¿no? Al no tener una tradición al no existir una tradición en torno a la potestad sancionadora de la administración pública en el Perú que nazca fundamentalmente de la propia administración, entonces han tenido necesariamente que recurrir a las decisiones que ha emitido el Tribunal Constitucional o en su defecto el mismo Poder Judicial para desarrollar las categorías, los principios y las principales instituciones del derecho administrativo sancionador peruano. Hace algunas semanas atrás, ¿no? Tuve la oportunidad también de participar en un foro donde justamente discutíamos cuál era la situación actual del procedimiento sancionador y sobre todo el rol que las administraciones públicas tienen para proteger los bienes jurídicos. Y con los profesores que participábamos en esa mesa, concluíamos en el sentido de que nuestro procedimiento sancionador había avanzado gracias a la influencia de las decisiones, los pronunciamientos emitidas por nuestro Tribunal Constitucional y también nuestro mismo Poder Judicial, pero sobre todo por decisiones que se han venido emitiendo por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y para eso justamente es importante el estudio de la convencionalidad de los derechos, ¿no? Entonces, siempre se hace necesario justamente para poder entender el poder sancionador que rigen las administraciones públicas, la identificación de los pronunciamientos que se dan no solo en el ámbito nacional, sino sobre todo en el ámbito internacional. ¿Correcto? Entonces, esta es una primera conclusión que quiero compartir con ustedes, ¿no? Que este poder sancionador que tienen las administraciones públicas, si bien es cierto, tiene una primera influencia desde la perspectiva normativa del procedimiento administrativo español, pero para el caso peruano, su desarrollo, su construcción, de sus características, de sus principios y sus categorías,
fundamentalmente han nacido desde las decisiones de los tribunales nacionales y también internacionales. Muy bien. Una segunda idea sobre el procedimiento sancionador es justamente para poder entender su efectividad y su carácter práctico, conocer y dominar algunos conceptos que el día de ayer ya habíamos de forma abierta y general desarrollado, como son los principios del procedimiento administrativo general, como son el contenido, la finalidad y sobre todo el acto administrativo, ¿ya? Entonces, miren ustedes, para poder abordar el procedimiento sancionado, se entiende que tenemos que tener determinada base del procedimiento o del derecho administrativo que de alguna forma está reglamentada en la ley 2744. Pero bueno, como este es un curso muy ejecutivo, es un curso que permite enfocar componentes muy puntuales del derecho administrativo, me voy a atrever a través de casos prácticos explicar cada uno de estos detalles. ¿Les parece? Si ustedes pueden apreciar en la lámina, que he creído por conveniente mostrarlas porque es muy didáctica, encontramos varias etapas, ¿no? Fíjense en ustedes, etapas que parten inicialmente de lo que es una revisión de admisibilidad y procedencia, actuaciones previas, resolución de inicio, descargo, pronunciamiento, abocamiento, resolución de primera instancia, apelación, resolución. Fíjense, todos estos componentes que pueden ustedes ver merecen pues el desarrollo de un diplomado, ¿verdad? O sea, esta simple lámina es la estructura de un diplomado que hemos tenido también la oportunidad en algún momento de organizar y participar. Entonces, en estos minutos vamos a hacerlo lo más didáctico posible, justamente para poder entender estas figuras del procedimiento sancionador. Ok, vamos a partir inicialmente, si ustedes pueden verificar en la pantalla, una etapa que significa la revisión de la admisibilidad y procedencia. Es importante señalar que para el inicio de un procedimiento sancionador, esta se puede dar como consecuencia de una denuncia, puede ser de oficio o por orden superior, ¿correcto? Estas son las tres modalidades más frecuentes que gatillan, que impulsan un procedimiento sancionador. Puede ser como consecuencia de que un ciudadano identifica o conoce un acto de corrupción de un funcionario público, presenta su denuncia y en ese contexto se toma como un insumo y por supuesto esto puede gatillar el inicio de un procedimiento disciplinario, ¿no? O puede ser también que un ciudadano verifica que se está contaminando determinadas zonas y en ese contexto toma fotos, hace las verificaciones que correspondan y remite toda esta información a la autoridad competente y por lo tanto esta tiene ya un insumo para poder iniciar sus acciones, ¿no? Entonces fíjense en ustedes, los procedimientos sancionadores parten por una figura que se llama la denuncia. Y además, ayer les hablaba y hacía mención en torno a una ley que, que tiene vigencia más de 10 años, pero que es poca conocida, que es la ley de protección al denunciante en el ámbito administrativo. Esta es una ley que en estricto permite de alguna forma otorgar una recompensa económica aquellos denunciantes que contribuyen y que sobre todo colaboran para que exista mayor transparencia y sobre todo luchar contra la corrupción. Bueno, seguramente si esto lo difundiéramos y seguramente si esta sería de conocimiento de la ciudadanía, seguramente muchos actos de corrupción se tendrían que desvelar, se castigaría y de alguna forma estaríamos vinculando, involucrando a la ciudadanía en esta lucha contra la corrupción que nuestro país exige. Pero como es una ley que solo queda en buenas intenciones, porque dentro de los aspectos estructurales, pues tiene muchísimas limitaciones que ahora les voy a pasar a explicar,
queda, como dice la canción, en palabras, palabras, simplemente palabras, y eso una vez más debilita las estructuras y las esferas institucionales. Les paso a explicar en qué consiste esta ley de protección al denunciante. En estricto, es una ley que cualquier ciudadano o cualquier funcionario y servidor público que identifique algún hecho irregular, algún acto ilegal, denuncia ante el órgano de control institucional. Todas las entidades del Estado, en general, tienen dentro de su estructura orgánica un órgano de control institucional más conocida como el OSI, órgano de control institucional. Presenta la denuncia en estas instancias y esta será la que se encarga de calificar y verificar el contenido. El problema es que la ley establece que la presentación de la denuncia debe estar acompañada de evidencias, de medios de prueba. Y claro, la corrupción pues no deja pruebas. El cohecho no es probable, ¿no? Salvo que haya pues medios magnéticos que demuestren o en su defecto haya un operativo y que efectivamente se demuestre que hubo una entrega de dinero. La colusión, de igual manera, la probanza tiene que darse a través de varios indicios, varias evidencias. No es fácil demostrar un acto colusorio. Entonces, situaciones como estas te exigen, de alguna manera, para que tu denuncia sea admitida, incorporar evidencias, pruebas, documentarla. Pero los ciudadanos, como sabemos, pues no tienen esa motivación y sobre todo todos esos medios que son necesarios justamente para denunciar estos actos de corrupción. Entonces, no se logra materializar porque la ley es demasiado formal. Pide que existan las evidencias, que existan los medios de prueba suficientes para poder en estricto recién se puede dar determinadas garantías, como el típico caso de la reserva de la identidad, determinadas protecciones que la ley misma establece, por ejemplo, protección contra el despido, si es un funcionario público, y si es que finalmente se logra sancionar, hay una recompensa económica, es decir, el ciudadano por el hecho de participar en la lucha contra la corrupción recibe un incentivo que está en una recompensa económica. Como ven, les he comentado una ley maravillosa que seguramente para países donde la institucionalidad y la democracia han avanzado, pero sobre todo la participación ciudadana, sería normal, porque las democracias más institucionalizadas justamente se organizan en base a los incentivos. Y eso es lo que se ha pretendido hacer hace 10 años con esta ley que les comento. Pero les había dicho además que esta es una ley que ha quedado en simple palabras, palabras, porque justamente cuando el ciudadano presenta su denuncia, no puede efectivizar una recompensa económica porque simplemente a nivel de los procedimientos disciplinarios no hay una sanción de tipo pecuniario. Solo las sanciones son de tipo limitativas de derecho, más no limitativas de los fondos o de los recursos, en este caso de los denunciantes. Entonces, es una situación que en estricto merece pues darle una mirada y una revisión a esta ley que trae cosas, repito, interesantes, pero su efectividad práctica lamentablemente queda en buenas intenciones y no hay experiencias que permitan de alguna manera declarar el éxito de su implementación. La otra modalidad para iniciar el procedimiento sancionador es de oficio. Y claro está que esta modalidad es la más recurrente y es la que se utiliza con mayor frecuencia, donde la entidad, a través de sus unidades y sus órganos competentes, emiten informes previos. Por ejemplo, si es un procedimiento sancionador
un procedimiento sancionador en materia ambiental. Para poder iniciar un procedimiento de esta naturaleza, tiene que haber un informe de, ojo, un informe de fiscalización, ¿no? O un informe de supervisión, ¿no? Emitida por la unidad competente. Si es un procedimiento sancionador a cargo de la Contraloría, entonces esta se inicia como consecuencia de un informe de control, donde se determina e identifica responsabilidades no solo de tipo penal civil, sino también administrativa. Y si es un procedimiento disciplinario, hay un informe de precalificación. Como pueden ustedes observar, y ahora sí a través de estas situaciones, me permito de alguna forma diferenciar dos grandes instituciones del derecho administrativo. ¿Qué es un acto administrativo y qué cosa es un acto de administración interna? Los informes de precalificación, el informe de control, el informe de fiscalización, que son actos de administración interna, sirven justamente para gatillar e impulsar el inicio de un procedimiento sancionador. ¿Correcto? ¿Qué cosa es un acto de administración interna? Son declaraciones de la administración que tienen como propósito básicamente organizarse para fines y para el cumplimiento de sus objetivos, o en su defecto son actos que por ley son reconocidos como tal. La misma ley del Sistema Nacional de Control reconoce, por ejemplo, al informe de control como actos de administración interna. La declaración, la conceptualización de actos de administración interna la encontramos en la misma Ley de Procedimiento Administrativo General, el cual establece que son declaraciones de la entidad destinadas a organizar y a impulsar el cumplimiento de los fines y objetivos de la organización. ¿Ok? Entonces, los actos de administración interna, a diferencia de un acto administrativo, no son impugnables. Los actos de administración interna, ¿no? No tienen carácter resolutivo. A diferencia de un acto administrativo que ya habíamos visto el día de ayer, sí tiene un carácter resolutivo, porque una de las formas o contenidos del acto administrativo está justamente el carácter declarativo, que es lo que resuelve, beneficia, modifica, crea, reclama, etcétera, sobre determinadas situaciones. Aquí me hacer una diferenciación entre lo que es el acto administrativo y el acto de administración interna. Esta última está referida a actos resolutivos y la primera son informes no vinculantes y no están sujetos a apelación. Pero fíjense ustedes, viendo este esquema, encontramos una figura que se denomina resolución de inicio, y quería referirme a esta antes de hablar de las actuaciones previas. La resolución de inicio, que es el que gatilla el procedimiento sancionador, ¿qué cosa es? ¿Un acto administrativo o es un acto de administración interna? Porque si es un acto administrativo, entonces, ¿por qué se establece en la misma ley que es inimpugnable? ¿A qué se refiere esto? ¿Ya? Entonces, para poder entender de la resolución de inicio de un procedimiento sancionador, es importante referir algunos pronunciamientos que han emitido los tribunales administrativos, como por ejemplo el Servir. El Servir, a través de un informe de observancia obligatoria, ha señalado que las resoluciones de inicio son inimpugnables, en principio, y en segundo lugar son actos administrativos de mero trámite. Y como son actos administrativos de mero trámite, no están sujetas a impugnación. ¿Por qué? Porque lo que busca justamente una resolución de inicio es descubrir lo que decíamos, algunos de sus compañeros hacían referencia a la sesión pasada, la verdad material.
no se está afectando ningún derecho, ni mucho menos se está poniendo en riesgo o vulnerando algún derecho fundamental, sino lo que se busca en estricto es descubrir la verdad, es conocer si realmente hubo una afectación a un bien jurídico, si hubo en estricto el incumplimiento o no de determinados deberes, prohibiciones o el incumplimiento de determinadas normas. Entonces, esta permite de alguna manera establecer el carácter de la resolución de inicio. Por ese motivo es que este documento denominado resolución de inicio es un acto administrativo, pero de mero trámite, es un acto administrativo inimpugnable, pero que tiene la obligación de incorporar tres componentes que la jurisprudencia no solo nacional, sino también internacional obliga. Primera, tiene esta resolución de inicio, es incorporar una descripción detallada y ordenada de los hechos. Ese es un primer requisito. Por ejemplo, si voy a iniciar un procedimiento sancionador contra un proveedor del Estado por haber presentado documentos falsos, un proceso de selección y que éstas sirvieron para que pueda ganar una buena pro, entonces cuando yo inicio el procedimiento sancionador, justamente entiendo que debe haber pruebas suficientes, seguramente algún informe pericial, alguna corroboración documentaria, hasta también alguna testimonial, si corresponde a la situación. Todos esos detalles tendrán que ser descritas en la resolución de inicio. La resolución de inicio debe ser detallada, debe ser ordenada, debe contener todos los hechos que han sido en estricto y que son en estricto supuestos para iniciar el procedimiento sancionado. Ese es el primer elemento. El primer elemento de toda resolución de inicio es que exista una descripción ordenada y detallada de los hechos. Un segundo elemento, y aquí sí es importante que ustedes anoten y tomen en consideración, es la adecuada tipificación de las conductas y utilizando la utilizando los subsunción típica. Y aquí sí corresponde fundamentalmente a los órganos instructores, porque son en esencia los que por ley están facultados para disponer el inicio de un procedimiento sancionador, quienes deberán hacer una adecuada subsunción típica. ¿Qué pasa si el órgano instructor no es un abogado? ¿Qué pasa si el órgano instructor desconoce totalmente de estos elementos que no son obligaciones legales, sino que además estas se dan desde una perspectiva más jurisprudencial, ¿no? Que se aplica tanto en el ámbito nacional como internacional, que exigen justamente que se respete el principio de tipicidad, que existe una adecuada subsunción típica, ¿no? Pero hay situaciones donde los jefes instructores pues no son abogados, ¿no? Entonces tienen que recurrir, y para eso justamente está el apoyo, está la colaboración de otras unidades y, por ejemplo, en los temas disciplinarios, quien ayuda a hacer la subsunción típica es el secretario técnico. El secretario técnico, que es designado por el titular de la entidad, se entiende que es un abogado que conoce derecho administrativo, derecho disciplinario, es que tendrá que contribuir y colaborar finalmente a que exista la posibilidad de elaborar una adecuada subsunción típica, ¿no? Hola, ¿ya? Sí, ¿no? Sí, doctor, sí, Ah, perfecto, perfecto. Entonces, gracias, muchas gracias. Un minutito, por favor. Muy bien, sigamos. Entonces, estaba haciendo referencia
al segundo elemento que debe contener toda resolución de inicio, que es la adecuada tipificación de las conductas. Y digo que debe tomarse en consideración porque es en estricto la labor más importante del instructor, que determinados hechos, ¿no? Eh, que se han presentado deben adecuarse a los supuestos establecidos por ley, especialmente cuando se refieren a incumplimiento de deberes o a faltas administrativas, ¿ok? Por ejemplo, una falta, administrativa, una falta disciplinaria es aquella, por ejemplo, la que está establecido en la ley del servicio civil, ¿no? La actuación negligente en el ejercicio de sus funciones, ¿ya? Esa es una falta disciplinaria. Pero ya, ¿cómo haces la subsunción típica? Esa falta disciplinaria te establece hasta 3 elementos. Un primer elemento es una actuación negligente. Tendrás que demostrar y tendrá que desarrollarse en qué ha consistido esa actuación negligente. Primer supuesto. Segundo supuesto que tendrá que demostrarse es en el ejercicio de sus funciones. Se tendrá que definir cuál realmente eran sus funciones, cuáles eran sus cargos, cuáles eran sus responsabilidades, ¿no? Y un tercer aspecto, tendrá que demostrarse cuál ha sido la consecuencia de esos actos, o sea, de esa actuación negligente en el ejercicio de sus funciones, qué es lo que ha producido, qué perjuicio ha ocasionado, un perjuicio de tipo económico, un perjuicio de tipo moral, un perjuicio de tipo funcional, tendrá que definirse. Estos elementos justamente son claves al momento de hacer la subsunción típica. La subsunción típica permite, de alguna forma, que exista un grado de relacionamiento de la conducta con el componente de la infracción. Muchas veces los procedimientos sancionadores y especialmente los disciplinarios se caen porque no advierten estos elementos que son claves en la subsunción típica, ¿no? Adecuar la conducta al supuesto y a los elementos tanto de la sanción como las de instrucción, ¿ya? Es un elemento fundamental. Si la resolución de inicio no precisa quién es la autoridad encargada de la instrucción, quién es la autoridad que se va a definir su grado o va a definir el grado de sanción, ¿no? Entonces, esa situación se convierte en una situación irregular, ¿no? ¿Ya? A ver, creo que se perdió la señal, si no me equivoco, Henry. Bueno, gracias, Henry. Ahora sí. Muchas gracias. Listo. Entonces, estamos, como si ustedes me siguen en la lámina, ya estamos en la parte de la resolución de inicio. Pero fíjense en ustedes, antes de la resolución de inicio hay un cuadro que se llama actuaciones previas. ¿Qué cosas son las actuaciones previas? Son conocidas también como las investigaciones preliminares, haciendo una relación a los procesos de tipo penal. Estas actuaciones previas justamente son actuaciones administrativas que sirven para que el instructor tenga mayores elementos y tenga mayor convicción para definir el inicio de un procedimiento sancionador. Miren ustedes que la Ley de Procedimiento Administrativo General habilita la posibilidad que antes de iniciar un procedimiento sancionador se lleven a cabo determinadas actuaciones, determinadas medidas que le permitan darle mayor convicción al instructor. Pero en la práctica lo hacen, en la práctica utilizan esta institución denominada actuaciones previas, muy poco en verdad, muy poco. Los instructores van directo a imputar la responsabilidad
sin tener las convicciones, sin tener las previsiones del caso, y que seguramente si es que utilizarían y recurrirían a las actuaciones previas, su convicción para su teoría de caso estaría fortalecida. Luego de eso, como pueden ustedes observar, encontramos un segundo cuadro que se llama descargos, ¿no? Los descargos. No sé si ustedes pueden verificar, ¿no? Yo voy a tratar en lo posible de, a ver, vamos a ver si puedo utilizar alguna pizarra. Si no, voy a ver si lo puedo hacer para poder ayudar a entender la figura. Bueno, lamentablemente no puedo utilizar la pizarra. Pero fíjense ustedes la parte de los descargos, ¿ya? ¿Qué significa esta categoría del procedimiento sancionador? Es en estricto no la única, pero la oportunidad más importante que tiene, ¿ya? Que tiene el administrado incurso en un procedimiento sancionador para poder contradecir, para poder aclarar, pero sobre todo para defenderse. Los descargos se presentan ante la misma autoridad instructora que como consecuencia de la resolución de inicio se ha notificado el incumplimiento de un deber o la afectación de un bien jurídico y que por lo tanto se necesita aclarar. Y se aclara justamente con esta figura que se denomina descargos, que no hay duda es la expresión pura del derecho a la defensa, del derecho a la contradicción y sobre todo la oportunidad de aclarar determinadas imputaciones que podrían ser injustas, que podrían ser irreales, pero que se hace necesaria definitivamente que exista una aclaración sobre el hecho imputado. ¿Cuál es el problema en torno a los descargos? Lamentablemente, como desconocemos cómo funciona y cómo se operativiza un procedimiento sancionador, la gran mayoría de los administrados consideran que simplemente es contradecir los alcances establecidos en la resolución de inicio, que simplemente es un documento de respuesta a un cargo imputado. Y es un gravísimo error que luego las consecuencias las conocen cuando son inhabilitados, son suspendidos o cuando les imponen la multa, por ejemplo. Los descargos, estimados colegas, en un procedimiento sancionador debe contener 3 estadios, ¿ya? Un primer estadio es la utilización de los remedios procesales y las excepciones procesales. Un segundo estadio es recurrir a las figuras de los eximentes, atenuantes y conclusiones anticipadas, y recién en el tercer estadio es una contradicción sobre la carga imputada. Si ustedes me han seguido, entonces vamos a desarrollar el primer estadio, que es justamente recurrir a los remedios procesales y recurrir a las excepciones. Y como les había dicho en un primer momento que este capítulo me va a permitir abordar varias instituciones del derecho sancionado, del derecho administrativo, entonces vamos a hablar sobre la primera, que es la queja por defecto de tramitación. La queja por defecto de tramitación está reconocido y sobre todo su regulación está en el capítulo del procedimiento administrativo. Es decir, antes del capítulo del procedimiento administrativo sancionador, si ustedes revisan el texto único ordenado de la 2744, encontrarán un capítulo más grande que se denomina procedimiento administrativo. El procedimiento administrativo puede ser, por un lado, de aprobación automática o puede ser de evaluación previa. ¿Cuándo es de aprobación automática? Cuando no se necesita ningún tipo de evaluación y por la sola presentación de la documentación ante mesa de partes se da por aprobado el pedido o el trámite que se desea alcanzar dentro de la administración pública. Típico automática. Procedimientos, creo que esos, y son la gran mayoría, de evaluación previa, que implica que tiene que haber una verificación de la documentación, una verificación de las exigencias formales
para reconocer un derecho. Por ejemplo, quiero yo registrar mi título, si yo quiero registrar mi título extranjero, ¿no? Me fui a estudiar a Inglaterra y necesito registrarlo ante SUNEDU. Entonces, SUNEDU ha establecido que el reconocimiento de los títulos extranjeros es un procedimiento de evaluación previa, porque tendrán que verificar si realmente es legal, si está apostillada, si cumple o no con las formalidades establecidas por el ente, en este caso, por, por SUNEDU. Tendrán los 30 días que se establece en su TUPA y finalizado esta, deberán efectivamente pronunciarse y declarar el derecho. En este caso, tendrán que reconocer, inscribir y publicar mi título extranjero. Pero si vencido esos 30 días, ¿no? Si vencido esos 30 días no tengo una respuesta, opera lo que se denomina el silencio administrativo positivo. Los silencios administrativos, en estricto, estimados colegas, es el castigo, es el repudio, es la llamada de atención a una administración pública burocrática que no ha tenido la diligencia de atender y responder a los pedidos de sus ciudadanos, y que en ese sentido se entiende que vencido los plazos señalados por ley, se da por reconocido el derecho, se da por aceptado el trámite, y desde ese punto de vista se logra que la administración pública pueda atender las necesidades bajo un pronunciamiento que se denomina, en este caso, de carácter tácito, ¿no? Entonces, el silencio administrativo positivo se le otorga a las administraciones públicas burocráticas, insensibles, que teniendo los plazos suficientes no se pronuncian, pero bueno, también los ciudadanos no van a esperar la santa gana de los burócratas para poder saber si sus trámites son aceptados o rechazados, y si no los hacen dentro del plazo establecido, se entiende en consecuencia que han sido admitidas y por lo tanto tendrán que concretizarla. ¿Cómo se concretiza un pedido o un petitorio del ciudadano ante la administración pública con el silencio administrativo? Simplemente a través de la presentación del documento inicial, que es el sello de mesa de partes, con el cual acredita que vencido el plazo de más de 30 días, ¿no? Se ha reconocido tal derecho, ¿ya? Ese es el silencio administrativo de tipo positivo. Cuando estamos ante un silencio administrativo que se da cuando la administración, ¿no? Cuando la administración deniega, rechaza determinados pedidos, pero que en estricto están muy vinculados a situaciones propios de los fines que persigue la administración, como temas relacionados a salud, a temas relacionados a riesgos económicos, financieros, entre otros aspectos, ¿no? Entonces, el silencio administrativo negativo se da frente a una actuación de la administración pública de agotar la vía administrativa respecto a determinados supuestos establecidos en la misma ley, ya sea por temas de salud pública, por temas de precisamente están reconocidos en la ley. Estas, en estricto, son identificadas en un documento que se administrativos, más conocido como los TUPAS. Los TUPAS expresamente deben cumplir, entre otros aspectos, la identificación del procedimiento, las características del procedimiento, los costos del procedimiento y sobre todo si éstas están o no sujetas a un silencio administrativo, o en su defecto saber si es que están o no en un silencio administrativo, ya sea positivo o negativo. Muy bien, pero sin salirme del tema, pero he querido justamente para abordar esta figura, quería hablarles de los descargos. Estamos en la etapa de los descargos. Los descargos
como les había hecho referencia, tiene 3 estadios. Recuerden ustedes, los que me están siguiendo. Un primer estadio era la queja o la excepción. Miren ustedes, cuando van a presentar su descargo, yo recomendaría que lo primero es verificar si ha habido un cumplimiento de los plazos, se ha notificado correctamente, las formas para el inicio del procedimiento se dan conforme a la normativa especial. Si usted identifica situaciones que en estricto merecen ser sujetos de una queja, porque no se ha respetado la formalidad, los plazos, el modo, entonces le recomendaría que interponga una queja por defecto de tramitación. Basta que usted presente este remedio procesal, que está previsto, claro está, en nuestra Ley de Procedimiento Administrativo General, inmediatamente se remite al superior jerárquico, es decir, se suspende la tramitación del procedimiento porque justamente al interponer una queja será el superior quien tendrá que resolver, claro está, previa, ¿no? Previa notificación ¿no? Previa notificación al administrado, ¿ok? Para que pueda ejercer su derecho a la defensa. Entonces, el superior jerárquico, al tomar conocimiento de la queja por defecto, tiene máximo en el plazo de 72 horas de resolver, o sea, 3 días, de resolver ese pedido. O sea, yo siempre les he dicho a mis alumnos y también recomiendo, evalúen la posibilidad de aplicar una queja por defecto de tramitación, porque en este caso suspendes toda la tramitación del proceso. Un segundo aspecto que se debe tomar en cuenta, especialmente en lo que corresponde o no la aplicación de excepciones. ¿Qué significa aplicación o no de excepciones? Los procedimientos especiales, de los procedimientos sancionadores en general, ya sea en el ámbito tributario, fiscal, en el ámbito de contrataciones, del consumidor, entre otros, prevé la posibilidad de establecer excepciones para el inicio de un procedimiento sancionador. Por ejemplo, en el procedimiento sancionador de la Contraloría se han establecido como excepción que si se imputa un hecho que es menor a 8 ítems, por ejemplo, el típico caso de aquel funcionario que no declara, correcto, aquel funcionario que en su proceso de rendición de viáticos, ¿no? Se apropia o en su defecto adultera boletas, creando un perjuicio por 10.000 soles, pues esa situación no va a estar a cargo de la Contraloría, ¿no? Es decir, su potestad sancionadora no activará. Entonces, en aquellos casos que si se activara, es decir, te están abriendo un proceso sancionador bajo ese marco normativo, no hay duda que lo que se tendría que hacer es interponer una excepción, porque el procedimiento especial prevé esa figura. Otras figuras o otras situaciones de excepción está justamente en lo que se denomina ya sea la prescripción o ya sea la caducidad. De acuerdo a la norma general, prescriben las conductas después de 4 años de haber tomado conocimiento. Los procedimientos especiales, algunos pueden reducir el plazo para la prescripción. Por ejemplo, en el caso de los procedimientos disciplinarios, desde conocidos los hechos o desde ocurridos los hechos, el plazo prescriptorio es de 3 años y desde que la autoridad competente ha conocido tiene máximo 1 año para iniciar un procedimiento sancionador, si no en caso contrario prescribe. Pero fíjense en ustedes, en esta parte que se denomina los descargos, antes de contradecir la carga imputable de parte de la misma administración, estamos atacando la parte procesal o formal a través de estas 2 instituciones que he mencionado, que es la queja por defecto de tramitación o en su defecto la excepción. Ese es el primer estadio. Un segundo estadio o una segunda situación que se debe tomar en consideración cuando uno tiene que formular los descargos es recurrir a 2 instituciones que están muy vinculadas al principio de culpabilidad y antijuricidad. Me refiero en estricto a la figura
del atenuante y el eximente. ¿Cuándo estamos ante un atenuante de una responsabilidad? Cuando estamos ante un eximente de infracción. Un atenuante se da justamente bajo aquellos supuestos y condiciones establecidos por ley que permiten a la administración pública atenuar la carga imputable. Es decir, si es que reconoces la infracción, entonces pues ya no te voy a imponer la inhabilitación de 4 años, sino será pues una suspensión o será una inhabilitación menor, por ejemplo, ¿no? Entonces, atenuar para que te puedan atenuar tu conducta, tendrás que adecuarte a los supuestos establecidos por ley. Una de estas es que el reconocimiento de una infracción, por ejemplo, es un atenuante y tendría que darse antes que se inicie el procedimiento sancionador. Por ejemplo, si es que yo me he apropiado del Estado de más de 50.000 soles, si devuelvo antes de que se inicie el procedimiento sancionador, entonces me acojo a la figura del atenuante. O sea, eso es una situación que está previsto en ley. Cuando estamos en un eximente. En un eximente, en estricto, estamos en aquellas situaciones que he cometido la infracción, pero hay circunstancias, hechos, acontecimientos externos que han motivado que cometa infracción, pero que están catalogados como eximentes de responsabilidad. El alcalde ordena al jefe de logística comprar frazadas. Resulta que su población se había quedado prácticamente aislado porque el tránsito había sido interrumpido debido a las lluvias intensas y había mucha gente, muchos niños que se estaban enfermando y necesitaban frazadas. Pues esa situación donde la falta de comunicación y sobre todo determinadas situaciones de carácter climática, pues lleva en estricto, ¿no? Llevan en estricto a un proceso de exoneración, ¿no? Entonces, frente a esa situación, algunos dirían, oye, usted ha incumplido con las normas de contratación, porque esa situación debería usted, o sea, ese hecho debería someterlo a un concurso público o en su defecto a un proceso de contratación, convocar proveedores y al que presenta una mejor oferta, otorgarle la buena pro, porque la compra que has hecho está por encima de los 300.000 soles. ¿No? Una decisión de comprar y proveer, porque los niños estaban muriendo, los ancianos estaban sufriendo las secuelas y entonces tuve que comprar frazadas y otros insumos más, carpas, entre otras cosas, para ayudar a la población. Entonces, él dirá, bueno, sí es cierto, ¿no? No he hecho un proceso de selección, he hecho contrataciones directas, pero se dan por estos supuestos conforme puedo acreditar a través del informe climatológico, emitido por Senami, conforme también a la autorización del mismo OCE que me otorga que evalúa mis condiciones y requisitos justamente para la exoneración de un proceso, y entonces demuestro claramente que me exime de responsabilidad, ¿no? Entonces, esa es una situación para la definición denominada la eximencia de responsabilidad. ¿Ya? Otra situación, me pueden eximir de responsabilidad si me detectan algún problema de retraso mental, ¿no? ¿Quién sabe? ¿No? Después de haber cometido la infracción, resulta que me llevé una gran impresión que al final afectó mi estado emocional, deterioró mi capacidad cognitiva y bueno, los médicos y las autoridades de salud decretan mi retraso mental. Entonces yo acredito esto y por ese motivo estoy exento de responsabilidad, ¿no? Hay situaciones como estas que están definidas dentro de la figura de los eximentes, ¿ya? Esa es el segundo estadio que se debe tomar en consideración cuando estamos en la parte de los descargos. Y la tercera recién está muy vinculada a todo lo que he hecho referencia sobre la subsunción típica. Fíjense ustedes, estimados colegas,
Recién en esta tercera etapa empezamos a contradecir todos los hechos, la carga imputada que se nos presenta. Eso es importante, ¿ah? Eso es importante que se debe tomar en consideración. Recién en el tercer estadio, pronunciarse o cuestionar sobre la carga imputada. Muy bien, fíjense ustedes, estamos ya en el siguiente componente, que después de los descargos dice pronunciamiento. Miren, ¿eh? Estamos avanzando con paso firme y hay varios conceptos, varios contenidos del derecho administrativo que estoy utilizando. Si ustedes están atentos, seguramente van relacionándolo con algunas instituciones propias del derecho procesal, tanto general como penal. Después de los descargos viene un cuadro que ven ustedes, dice pronunciamiento, y debajo de esta dice existencia de infracción y propuesta de sanción. ¿A qué se refiere eso? En estricto, como les había manifestado, todo procedimiento sancionador está conformada por autoridades. Así como existe una primera instancia, también hay una segunda instancia. Dentro de una primera instancia hay dos autoridades que son claves para el desarrollo de un procedimiento sancionador. La primera, que es conocida como la autoridad instructora o conocido además como el órgano instructor. La segunda, que es conocida como la autoridad sancionadora u órgano sancionador, ¿no? U órgano sancionador, son en estricto autoridades que tienen no solo la obligación de cumplir con la ley, lo Lucía Alarcón, es necesario que tenga un alto grado de moralidad y ética pública, ¿no? Porque más que conocimientos técnicos, dice la profesora, las autoridades que van a instruir y sancionar a un sancionador deben tener igual o mayor condición ética que un juez, ¿no? Bueno, claro, porque en estricto, en un procedimiento sancionador, finalmente hay decisiones limitativas de derecho, ¿no? Imagínense ustedes que son representantes de empresas y que lo inhabiliten a tu empresa, pues ya no podrá volver a contratar su reputación, su imagen dentro del mercado, ¿no? Claro, claro está, si es que te interesa conservar y proteger tu nombre, ¿no? Lo mismo sucede cuando te inhabilitan, ¿no? Prácticamente una inhabilitación en el sector público, si usted es funcionario, se produce hay un esfuerzo para que se nombre, para que una sanción de inhabilitación. La inhabilitación prácticamente es de que muchas veces la sanción administrativa puede ser tan dura o tan aflictiva que una sanción en materia penal y que muchas veces se prefiere una sanción penal que una administrativa, porque la administrativa te puede en estricto limitar ese proyecto de vida que uno tiene, ¿no? Fíjense ustedes entonces la importancia de esta etapa que he mencionado, que está referida al pronunciamiento. El pronunciamiento, ¿no? Es emitida por el órgano instructor, es decir, por la autoridad instructora. Es aquella persona que está habilitado justamente para iniciar el procedimiento sancionador, para llevar a cabo las diligencias y las acciones que son necesarias. Para eso se denomina el desarrollo del procedimiento sancionador, y que luego de haber realizado una ponderación y una valoración de los hechos, pues considera definitivamente el momento de pronunciarse por la existencia o inexistencia de la infracción. Cuando es inexistencia de la infracción, quiere decir que se archiva la causa, se emite el acto resolutivo de inexistencia de resolución y desde ese punto de vista todo quedó a foja cero. Pero si el instructor
luego de haber verificado, evaluado con los medios de prueba, con los descargos, no le convence y aún persiste la afectación del bien jurídico, entonces tendrá que declarar la existencia de la infracción. Eso quiere decir que para el órgano instructor hay una comisión de infracción, entonces elaborará un informe de pronunciamiento. Y aquí, repito, el informe de pronunciamiento no es un acto administrativo, no está sujeto a impugnación, no está sujeto a revisión por parte de autoridad jerárquica superior, simplemente es una recomendación, es un informe que no tiene carácter vinculante, porque la autoridad sancionadora también puede retirarse o puede deslindar del pronunciamiento de la autoridad instructora, ¿correcto? Entonces, el informe de pronunciamiento es en estricto el trabajo final de la autoridad instructora, ¿no? Después de tanto caminar y bregar, ¿no? Por el camino del derecho sancionador, su trabajo de la autoridad instructora culmina con el informe de pronunciamiento. Perfecto. Muy bien. Entonces, si es que la autoridad instructora considera para estos casos que sí se han cumplido todos los elementos y supuestos de la infracción, entonces remitirá su informe ¿a quién? A la autoridad sancionadora. Fíjense ustedes, hay una palabra donde dice abocamiento. Quería un poquito hacer referencia que la ley ha previsto la posibilidad de una vez que se emite el informe de pronunciamiento por el instructor, se pone en conocimiento el informe, ¿no?, al administrado para que pueda cuestionar, para que pueda ampliar, observar o en su defecto no impugnar, sino contradecir eh, los alcances del informe de pronunciamiento. Bueno, tendrá que solicitar el uso de la palabra, que eso también es importante. Yo un poquito quiero recomendar aquí sobre el informe oral o el uso de la palabra en un procedimiento administrativo. Mi experiencia, mi expertise en esta materia me ha llevado a una conclusión, que los que conocen procedimiento sancionador pueden solicitar hasta 2 informes, el legal y el técnico, y en ese sentido es el más conveniente. En un procedimiento sancionador, el informe no puede ser exclusivamente legal, o tú no puedes explicar a las autoridades que van a sancionarte de manera formal o legal. Tendrás que tú hacer una persuasión técnica, porque la mayor parte de los procedimientos sancionadores que se dan se presentan en procedimientos de tipo especial, ya sean temas tributarios, temas laborales, en temas de responsabilidades funcionales, temas financieros, entre otros aspectos, ¿no? Entonces, que exista una adecuada valoración de estas decisiones. Y es justamente la capacidad técnica de un ingeniero, de un geólogo, de un sanitario, etcétera, que tendrá que dar su informe y pronunciarse sobre el particular. A diferencia del abogado, que tendrá que hacer un pronunciamiento más de tipo formal y más de tipo legal, y que en estricto su trabajo fundamentalmente se centrará, ¿no? Su trabajo fundamentalmente en cuestionar la subsunción típica. Y bueno, entonces, sigamos, ¿no? Sigamos. Estamos ya en la parte de la solicitud del uso de la palabra, se lleva a cabo la audiencia y se emite la resolución de primera instancia. Como ven ustedes, ahí dice, esta se notifica al administrado y a la entidad y a la unidad orgánica que emitió el informe, justamente para poder imponer las respectivas contradicciones que son más conocidas como la apelación, ¿ya? Pero quiero detenerme un poquito en torno a la importancia de la autoridad sancionadora,
Recuerden ustedes que les decía que la profesora Lucía Alarcón señalaba que la autoridad instructora y sancionadora deberían ser los funcionarios más probos, que más que conocer el derecho deberían, a través de su ejemplo y sobre todo de la mesura y sensatez que tienen en su actuación, ¿no? Deben ser las características que más resalten en estos. Decía la profesora que es la autoridad sancionadora con su pronunciamiento final que tiene que hacer una labor de graduación de la sanción. O sea, no es suficiente recoger o en su defecto aceptar la recomendación de la autoridad instructora, que como he señalado en un momento se da o se manifiesta a través de los informes de pronunciamiento, sino que además deberá hacer una retrospección y una reflexión más profunda en torno a los hechos y la afectación a bienes jurídicos o a deberes funcionales. Y es justamente la parte más delicada. ¿Por qué? Porque tu resolución finalmente declara, ya sea la imposición de una inhabilitación, recorte a algún estatus que mereciera de todas formas su protección. Pero fíjense ustedes, la autoridad sancionadora debe y está obligado a graduar la sanción. ¿Y pero qué implica la graduación de la sanción? La graduación identificar, entre otros supuestos, la afectación al bien jurídico, eso es número uno, ¿no? Número dos, verificar si hay un beneficio ilícito obtenido, ¿no? Eso también es un segundo elemento. Otro elemento dentro de la graduación es saber el grado de intencionalidad, es decir, el grado de dolo o en su defecto el espíritu macabro y malévolo que alguna persona pueda tener para afectar algún bien jurídico, ¿no? Miren, hay aspectos como estas que en la etapa de graduación se hacen obligatorios, ¿no? Tomarlos en consideración. Ok, entonces, como ven, estamos ya en la etapa de la resolución de sanción, tanto de primera instancia. Esta se notifica al administrado y este tendrá que interponer su apelación. ¿Qué significa interponer la apelación? Justamente me permito ahora explicarle en qué consisten los medios impugnatorios. La ley del procedimiento administrativo ha establecido que son medios impugnatorios la apelación y la nulidad. La reconsideración es, como saben ustedes, facultativa, permite de alguna manera que la misma autoridad que emitió el pronunciamiento pueda revisar su decisión. Pero para recurrir a una reconsideración, la ley te pide que adjuntes nueva prueba o nueva evidencia que le permitan de alguna forma a la autoridad administrativa cambiar de versión. Bueno, si es que en estricto se da esa figura, permitiría de alguna manera, ¿no? De alguna manera llevar adelante estos procesos impugnatorios. Por otra parte, también se puede interponer una nulidad. Las nulidades normalmente se dan porque la autoridad sancionadora se alejó de la observancia obligatoria que, por ejemplo, establecen los precedentes administrativos. Y por otro lado, también se puede dar la nulidad si algún acto administrativo, ya sea la resolución de sanción, ¿no? O en su defecto quizás la resolución de inicio, que si bien es cierto es inimpugnable, pero es justamente en esta etapa donde se tiene que pronunciar, no ha cumplido con los requisitos de validez de un acto administrativo. Hay la suficiente motivación, el procedimiento regular, existe claramente definido el objeto o contenido, entre otros elementos más. ¿Ok? Y luego de la apelación pasa, por supuesto, a una revisión por la autoridad administrativa que tendrá que verificar lo mismo, notifica para el uso de la palabra, porque es necesario escuchar directamente, ¿no? De parte de los administrados incursos en esta materia, cuáles han sido sus principales preocupaciones, ¿no? Entonces, eso es, fíjense ustedes, colegas,
la estructura de un procedimiento sancionador. Entonces, quería yo, ya haciendo un resumen, porque tampoco quiero que sea un monótono, y ahora pasar ya a las preguntas y dudas que puedan existir, pero me ha permitido estas prácticamente más de 70 minutos, ¿no? Hablando sin parar, me ha permitido explicar y contextualizar todo el procedimiento sancionado. Y claro, ahora quiero descansar un poco porque en estricto con sus comentarios, sus opiniones y sus consultas podemos tener una interacción. En conclusión, podría decir que hablar del procedimiento sancionador es referirse a una de las potestades sancionadoras que tiene el Estado. La más conocida y la más importante es la que se expresa en el derecho penal, y la que está evolucionando y teniendo más presencia es la que está en el ámbito administrativo, conocido como el procedimiento sancionador. También es importante señalar sobre el particular que hay un flujo, hay etapas, ¿no?, que están reconocidas por ley, que es el informe, que viene la resolución de inicio, el desarrollo, el informe de pronunciamiento, la resolución de sanción y la respectiva apelación. Todo eso no es porque le gustó a un determinado procedimiento especial, sino que estas están reguladas expresamente en un procedimiento general, ¿no? Muy bien, colegas, yo les agradezco muchísimo. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Encantado de poder absolver. ¿Alguna inquietud, doctores, para el ponente? Doctor Víctor, creo que no hay ninguna Sí, pregunta, entonces... perfecto. Perfecto, entonces, encantados. De todas maneras, voy a alcanzarles algunos materiales para que sigamos profundizando sobre los temas que hemos abordado, y además la presentación está prácticamente todo detallado, lo que hemos señalado, ¿no? Correcto. Ok, muchísimas gracias, Henry. Entonces, seguimos atentos, pues, a cualquier consulta o duda, encantadísimo de poder absolverlos. Listo, doctor. Entonces culminamos la sesión, ¿correcto? Perfecto. Sí. Entonces, Gracias, doctor doctores, Víctor. culminamos la sesión de hoy. Mañana continuamos a las 9 de la mañana. Sí. Doctor Víctor, una vez más, gracias por su participación, por su profesionalismo en este tipo de eventos académicos. Doctores, muchas gracias. Damos por culminada la sesión de hoy. Muy buena noche con todos. Perfecto. Buenas Gracias, noches. Henry. Cuídate. Buenas noches Gracias, con todos. Hasta luego. Nos vemos.